que quiero decir es que no voy a hablar de lo que hacemos, sino que voy a hablar de lo que queremos hacer. En ese sentido, no sé si eso va a ser o no positivo, pero el hecho de que yo sea responsable de I+D+I ya da una idea de que efectivamente no vengo a hablar de la gestión convencional, vengo a hablar de lo que para nosotros en el futuro, no muy lejano, sino más bien a la vuelta de la esquina, y después de lo que hemos vivido estos meses, pues ya ahí tenemos que afrontar. Bueno, pues lo primero que me gustaría es poner en valor un poco quiénes somos, ¿no? Porque de alguna forma también el hecho de que seamos una empresa no tan conocida como otras tan grandes, pues es relevante a efectos de lo que voy a contar, porque de alguna manera somos una empresa pequeña que nació en el año 1903, que empezó su servicio en el año 1908 y que se municipalizó porque empezó como empresa privada en el año 78, y que, bueno, que básicamente es una cuestión muy curiosa porque fue el principal vector de crecimiento de una ciudad que a principios del siglo XX estaba prácticamente colapsada por los problemas de falta de agua. Básicamente es una ciudad rodeada por mar que no tenía agua para beber y que tuvo que ir a buscarla a más de 25 kilómetros en lo que fue la primera opción, que fue la traída. No voy a entrar mucho en polémica con respecto a esto porque no es el objeto, pero sí me gustaría dar algunas referencias de que evidentemente somos una empresa en estos momentos pública, dependiente del Ayuntamiento de La Coruña, que la empresa como tal solo se dedica al abastecimiento, o sea, no nos dedicamos a la parte de saneamiento, que lo tenemos de alguna forma vinculado a una empresa filial, en este caso no como filial, sino por el hecho de que es una empresa que presta un servicio metropolitano con otra figura, en la que nosotros somos un socio mayoritario, ¿no? Prestamos servicio directo a 255.000 habitantes, básicamente la ciudad de La Coruña, y otros servicios en alta a otros ayuntamientos del entorno metropolitano que figuran ahí en ese plano, como otros 145.000 habitantes. Algunos datos relevantes, pues 34 millones de metros cúbicos de producción de agua al año, con una dotación de 114 litros por habitante en consumo doméstico, un agua no registrada menor del 10%, ahí está mal, pero bueno, roturas, que es un índice muy importante porque hablamos del agua no registrada, pero lo más importante del agua no registrada es no perder agua, y en ese sentido nosotros tenemos uno de los índices de roturas más bajos de España, y esto no es casualidad, es simplemente el fruto de un programa de inversiones muy exhaustivo y permanente. Tenemos un parque de contadores de 165.000 en estos momentos instalados. Nuestra reserva de agua fundamentalmente superficial y está vinculada al embalse de Cecebre, que se inauguró en el año 76, y recientemente hemos podido incorporar al sistema otra fuente de agua, que es el lago de Meirama, que es la restauración que hizo Naturgy de la antigua mina de Meirama, de lignitos, y que nos permite reforzar nuestra resiliencia con otros 20 hectómetros cúbicos más. Es un agua de alta calidad. Como elemento relevante para lo que vamos a hablar, decir que la tarifa que Emalsa en estos momentos tiene para, digamos, cobrar a los ciudadanos de La Coruña es de 1,68 euros metro cúbico. Es una tarifa que está en la media baja de lo que son las tarifas nacionales. No considero que sea relevante esto porque los distintos servicios tienen distintos costes y a veces esa comparación es un poco perniciosa, pero sí me apetece manifestar que nosotros con esa tarifa, por lo menos en estos momentos, somos capaces de asumir el 100% de los costes operativos de la empresa, lo cual es significativo, y no solamente eso, sino somos capaces de asumir lo que es la inversión rutinaria en renovación de redes y renovación de equipos de forma absoluta. En estos momentos es una empresa que no dependemos de la financiación externa para poder mantener unas infraestructuras en un estado de actualización importante. Entrando ya en materia, para contextualizar un poco esta visión disruptiva, me gustaría que habláramos de que nosotros estamos trabajando en el ciclo del agua, ¿no? Y lo primero que nos hemos cuestionado es en el ciclo, o sea, ¿en serio que estamos en un ciclo? Hemos asimilado el tema del abastecimiento urbano como un ciclo, digamos, en correlación con lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Que es la condensación, evaporación, transporte, escorrentía, precipitación, y hemos querido asimilar lo que nosotros hacemos a un ciclo porque cogemos el agua en cabecera y la devolvemos al mar, que se supone que el mar la devuelve a la cabecera. Pero la realidad es que nosotros tenemos un proceso lineal. Por mucho que nosotros intentemos desde otras fuentes de planteamiento hacerlo de otra manera, lo tenemos lineal. Básicamente es ese esquema que figura ahí. En nuestro caso concreto, nosotros como Emalsa tenemos el abastecimiento en alta, el abastecimiento en baja de la ciudad de La Coruña, en la que la ciudad de La Coruña el saneamiento lo lleva el propio ayuntamiento y la depuración, como comentaba, una empresa que es filial, que es Edarbenz. Nosotros hemos planteado un cambio de perspectiva sobre este esquema. Y entonces hemos pensado que tenemos que dejarnos de elementos circulares o de elementos lineales y pensar en elementos. Me ha gustado mucho la entrevista a Jaime Barba porque me ha parecido interesantísimo el planteamiento que tienen desde el punto de vista de la visión holística, ¿no?, del servicio.
En este caso concreto ellos lo vinculan a la parte más tecnológica, pero hay que tenerla desde el punto de vista de la tecnología, de las infraestructuras y de las personas. En ese sentido, nosotros hemos empezado a trabajar en el ámbito de la cátedra de Mars UDC una nueva visión, una nueva forma de interpretar lo que tiene que ser la organización de nuestro servicio. Y en ese sentido empezamos a verlo de la forma que veis ahí. Empezamos a ver las cosas en el territorio, no aisladas del territorio. Todos los elementos que nosotros utilizamos para el servicio están en un contexto y no podemos obviar ese contexto a la hora de planificar nuestra gestión. Evidentemente nosotros como empresa, como todas las empresas que se dedican a esto, hacemos muchas actividades. Solamente unas pocas se consideran parte de la gestión comercial. Esto es una cosa que es muy curiosa, porque ahora estaba pensando, cuando escuchaba a Jaime Barba, lo interesante sería que una persona como Jaime Barba fuera el director comercial de una empresa, porque realmente la visión que él tiene es interesante, esa visión de incorporar los aspectos técnicos y los aspectos tecnológicos a la gestión de los clientes es que es básico. En ese sentido, básicamente nosotros entendemos que forma parte de la gestión comercial pues lo que tiene que ver con la oficina y muchas veces en algunas empresas entendemos como gestión comercial también lo que tiene que ver con los contadores, ¿no? No siempre. En ese caso concreto he marcado con una estrella esos dos elementos que son una parte pequeña de la actividad de la empresa y que son los que normalmente asimilamos como gestión comercial y que desde mi punto de vista es lo que tenemos que poner en cuestión. Bueno, gestión comercial tradicional, tenemos clientes, pues básicamente porque tenemos facturas, ¿no? O sea, es decir, una parte importante de lo que es la gestión comercial habitual de una empresa de nuestro sector es gestionar la facturación. Si están los contadores o no dentro de la gestión, o si el cálculo de consumos está en la gestión o no, ya es casi irrelevante, porque al final lo que verdaderamente genera trabajo desde el punto de vista del concepto de gestión comercial es la facturación, la gestión de las reclamaciones que se generan a través de la facturación, porque es un proceso masivo muy intenso y universal que genera, digamos, una gran actividad. Bueno, de alguna forma, evidentemente, esto es una cosa muy importante porque nuestros recursos están muy vinculados a esta parte, pero evidentemente, desde nuestro punto de vista, no debemos quedarnos aquí. Bueno, pues también somos sensibles, ¿no? Últimamente, desde hace unos años, todas las empresas nos hemos sumado al carro del, por decirlo de alguna forma, el marketing de lo políticamente correcto, que evidentemente no es cuestionable, o sea, evidentemente una parte importante de nuestra actividad tiene que ser aportar ese valor añadido de reserva del recurso o de protección del recurso que supone su uso consciente y su uso racional, no un uso vinculado a una demanda excesiva, sino un uso vinculado, digamos, a una demanda justa. Es cierto que al final la palabra que aparece siempre es ahorro. Yo creo que también el tema del ahorro es un poco pasarnos de vueltas, porque lo que se trata no es de ahorrar, sino de utilizar de una forma coherente los recursos. Y evidentemente tenemos que bajar de una visión global del problema del agua a una visión particular. Cada uno en nuestro entorno tenemos una situación que es diferente y debemos tratarla a la hora de trasladar los mensajes a la gente de una forma diferente. Entonces, en este sentido, esto fue, digamos, el avance. Y aquí estamos, ¿no? Llevamos unos años, por lo menos yo desde que llevo trabajando en esto, pues hemos dado un pequeño paso, pero no damos más pasos, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros, a través de todo lo que está vinculado a la cátedra, y en este caso concreto a las investigaciones que desde el Grupo GEAMA de la Universidad de La Coruña se han hecho en el marco de conceptualizar, digamos, una visión diferente de lo que es el servicio de agua, es donde nosotros introducimos el paso de una visión lineal o circular a una visión sistémica. La gestión del agua no puede ser una cosa ni circular como ciclo, no digo economía circular, me refiero a circular como ciclo, ni puede ser una cosa lineal, obviamente. Entonces, nosotros hemos pasado a esa visión sistémica en la cual no hablamos del servicio como una línea, sino que hablamos de diferentes tipos de aguas para diferentes tipos de usos. Entonces, bueno, hemos conceptualizado, o los investigadores de la Universidad de La Coruña han conceptualizado lo que llamamos el marco de USA, ¿no? El marco de USA, que es el desarrollo urbano sensible al agua. Este desarrollo urbano sensible al agua lo que establece es que hay 3 esquemas de agua: las aguas de abastecimiento, las aguas residuales, que ya no llamamos residuales, este es un esquema antiguo, ya tenemos un planteamiento nuevo, llamamos aguas usadas, y las aguas fluviales y de escorrentía. Entre estos 3 tipos de aguas se establecen una serie de relaciones que hay que investigar y acometer como una forma de mejorar el desempeño de nuestra actividad. Todo esto está, evidentemente, como decía antes, incluido en un territorio. No podemos obviar el territorio, los medios acuáticos y los medios terrestres en donde se asientan, digamos, estas aguas. Y todo esto tiene que ver, además, en un entorno de planificación local y de planificación hidrológica, que no debemos tampoco obviar porque nos condiciona y además nos obliga. Y también, en un nuevo marco, tenemos la infraestructura verde como un elemento de desarrollo.
Bueno, pues todas estas cosas, de alguna manera, son las que tenemos que introducir en nuestra gestión comercial, porque si hacemos un análisis un poco temporal, vemos que en el siglo XX, hasta finales de los años 80, teníamos una visión de abonado. Esta creo que la tenemos todos los que llevamos unos cuantos años en esto, pues la vivimos, ¿no? Donde básicamente lo que se buscaba era una gestión de la oferta. Nosotros lo que hacíamos era implementar infraestructuras cada vez más potentes, más poderosas, donde podíamos aportar más agua a la sociedad. Evidente, eso fue necesario en el desarrollismo de principio de siglo, como comentaba antes, que la ciudad de La Coruña estaba colapsada y permitió que las ciudades se desarrollaran. Pero evidentemente había un límite. Y ese límite fuimos conscientes de él, pues probablemente en algunos sitios a finales de los 70, pero nosotros, o por lo menos yo en mi experiencia personal, empecé a verlo a finales de los años, a principios de los 90, que fue el famoso tema de que empezamos a hablar de la gestión de la demanda. Y empezamos a pasar de hablar de abonado a hablar de cliente. Bueno, pues está muy bien, porque realmente las empresas de nuestro sector introdujimos elementos, digamos, de gestión que permitían a esos abonados tener una información y un trato parecido al de un cliente tradicional. Pero la realidad es que no son clientes porque no son libres para escoger su servicio, son ciudadanos. Y entonces, realmente lo que tenemos que acometer en el contexto que estamos comentando es la visión del ciudadano como participante en el proceso de gestión del sistema de agua urbana. Ya no hablamos de ciclo, ya no hablamos de servicio, hablamos de sistema de agua urbana. El ciudadano o usuario debe ser un agente en la gestión de un elemento clave para la sostenibilidad del entorno, porque si no somos conscientes de que la capacidad de mejora que tenemos como empresas es limitada y no somos conscientes de que los únicos que nos pueden ayudar en muchos casos a mejorar nuestro desempeño son los ciudadanos, pues en principio estamos haciendo algo mal. En ese contexto, los ciudadanos, dentro del sistema, evidentemente tienen tres elementos que tienen que controlar exactamente igual que nosotros, que son sus instalaciones, que es una fuente continua de conflictos que tenemos muchas veces en las ciudades por el tema del mal mantenimiento de las infraestructuras o la mala ejecución, más bien, de los hábitos en los que ya trabajamos, el ahorro sistemático o la búsqueda de mejores prácticas que permitan, digamos, hacer un uso óptimo del recurso. Y después el mantenimiento de las instalaciones, tanto las propias como las colectivas, digamos, dentro de los edificios. Parece una tontería, pero realmente es un tema muy importante. Estoy seguro de que hay mucha gente que me está escuchando y me entiende perfectamente. No son cosas de las que solemos hablar dentro del ámbito comercial, pero que yo creo que hay que empezar a introducir. Por no prolongar mucho la charla y por ajustarme un poco al tiempo que me han asignado, simplemente me gustaría que nos quedáramos con la idea de que la factura, que ha sido el medio tradicional, digamos, de la gestión comercial, o por lo menos el eje central de esa gestión comercial, no es el medio adecuado para trasladar mensajes. En el contexto de nuestra agua es más barata que, o hay un problema de pobreza hídrica, ahorros de agua, o el recurso es escaso, porque depende de dónde estemos, el recurso es más o menos escaso. No nos olvidemos que el agua es un bien finito, no escaso, y que está mal repartido, que eso es más importante que muchas veces el hecho de que sea escaso. Entonces, este tipo de mensajes, a veces generalistas, distorsionan la visión que tienen nuestros ciudadanos e impiden que de alguna manera se asocien a nuestra actividad como un elemento clave de mejora. En ese sentido, yo me quedo con la idea de que tenemos que abandonar la visión paternalista y aportar información transparente al ciudadano. No podemos tratar al ciudadano como si no supiera de lo que hacemos. Tenemos que decirle lo que hacemos. Jaime Barba nos ha enseñado hace un cuarto de hora que efectivamente es necesario introducir la tecnología como un elemento clave para poder poner al ciudadano la información necesaria para que sepa que sus decisiones son trascendentes para la gestión del servicio y que esa gestión de ese servicio, de ese sistema de agua urbano, es básico para nuestro futuro, porque nuestro sistema de agua urbano no es infinito, tiene una finitud y es necesario que sean conscientes y que aporten su parte. Es necesario crear esa opinión que comentaba antes con respecto a abandonar los paradigmas generalistas y que cada persona entienda, y las empresas que trabajamos en el territorio debemos hablar de nuestros problemas asociados a nuestro territorio y trasladarlos a los ciudadanos. Eso debe ser un elemento clave de la gestión comercial. Debemos explicarle de dónde viene el agua, qué circunstancias tiene, cómo podemos mejorar el desempeño, qué amenazas existen, cómo se puede implicar el ciudadano en la conservación de esos recursos. Para mí, en estos momentos, me parece un tema básico. Evidentemente, debemos ser muy claros en la información sobre costes reales y hábitos de consumo a efectos de que la gente perciba que lo que paga por el agua realmente es algo que merece la pena
y no esa visión que tenemos muchas veces competitiva de ser más baratos o decir que tenemos que ahorrar agua para abaratar la factura, cuando realmente, primero, todos sabemos que la factura del agua tiene un peso muy pequeño en la economía familiar y muchas veces el problema es que se discute algo que no es discutible, y es que el agua tiene un precio muy inferior a realmente el valor que tiene lo que nosotros estamos gestionando. Y eso tenemos que trasladarlo a la sociedad. Y eso forma parte de esa visión comercial. Y evidentemente tenemos que plantear también una formación e integración de todos los ámbitos de trabajo de la empresa en la gestión comercial. La gestión comercial no puede ser solamente una cosa que dependa de un departamento comercial más o menos eficiente, más o menos tecnológico, más o menos implicado en aspectos sociales, sino que debe ser una labor de todos. La gestión comercial realmente, en estos momentos, desde nuestro punto de vista o nuestro planteamiento, no debe ser hacia afuera, debe ser hacia adentro. Debemos empezar a trabajar aquellos aspectos que sabemos que pueden mejorar nuestra actividad y nuestra responsabilidad con respecto a la gestión de un bien tan importante como el agua, desde dentro. En este sentido, y por terminar simplemente, y por dar un par de pinceladas de cosas que creo que podrían estar, digamos, en esa nueva visión comercial, cuidado, sin despreciar el hecho de que hay algunas cosas que hay que hacer. Yo no estoy diciendo que no se facture, por supuesto que no, y que no se facture bien y que no se atiendan bien las reclamaciones relacionadas con facturación o la información relacionada con las tarifas. Estoy hablando de que tenemos que sumar a mayores de eso, de que tenemos que pensar que las cosas que pasan en la parte técnica de la empresa también tenemos que colaborar a hacérselas llegar al ciudadano para que el ciudadano las asuma como una forma de mejorar el desempeño. Dos ejemplos claros. Uno lo ha puesto también Jaime y me ha gustado también mucho, que es el tema del Smart Metering, ¿no? El Smart Metering, evidentemente, es una ventaja para la empresa porque le suministra información que le puede permitir mejorar, digamos, algunos de sus procesos de una forma eficiente y real. Pero también es una manera de implicar al ciudadano en la gestión del agua. Uno de los problemas del Smart Metering es que muchos ciudadanos entienden que el Smart Metering es una forma de vigilar sus hábitos. No tenemos que dar esa imagen. El Smart Metering es una forma de que el ciudadano sepa cuáles son sus pautas de consumo para que también pueda tomar decisiones de mejora. Este tipo de actividad, desde el ámbito de lo que es la actividad comercial de la empresa, debe ser básico. Debemos ser capaces de convencer a los ciudadanos de que la tecnología nos va a ayudar a todos a mejorar nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente, como he comentado antes. Porque lo que hacemos en nuestro grifo tiene repercusión en nuestro entorno. Y esa visión holística que comentaba también Jaime hace un momento, debemos tenerla a la hora de plantear por qué hacemos determinadas cosas en la ciudad y qué repercusión tienen en el campo. Por eso yo hablaba antes de esa visión no lineal ni circular, sino esa visión en el territorio, ¿no? Es un ejemplo práctico que además está en estos momentos muy de moda y que yo creo que va a ser uno de los caballos de batalla de la mejora de las empresas en el futuro. El otro, por ejemplo, tiene que ver con las fuentes alternativas de abastecimiento. Una forma de mejorar el desempeño es que empecemos a pensar en esa visión de diferentes tipos de agua para diferentes tipos de uso. En ese sentido, yo me quedo con el ejemplo de la reutilización de aguas grises y el uso de aguas pluviales. Evidentemente, en las ciudades que nosotros tenemos en estos momentos, salvo algunos casos muy excepcionales, normalmente no se acepta el uso de determinados tipos de agua para determinados tipos de usos porque entendemos que hay una cierta conflictividad desde el punto de vista de la calidad sanitaria. En estos momentos, además, estamos tremendamente sensibilizados con eso. Pues forma parte de nuestra actividad comercial convencer a la ciudadanía, mediante, evidentemente, el conocimiento técnico y la aportación de soluciones, de que este tipo de soluciones pueden contribuir de forma muy eficiente a mejorar la relación que tiene nuestro servicio con la naturaleza. Y eso es fundamental si, sobre todo, somos proactivos a la hora de poner en conocimiento de esa ciudadanía a la que abastecemos la importancia que tiene ese entorno natural para la continuidad de la vida en nuestro entorno. Esto suena así un poco, a veces, grandilocuente, pero realmente tenemos que ser muy conscientes, y nosotros, por ejemplo, en nuestro entorno lo estamos viviendo, de que la degradación del entorno por la presión antrópica es, digamos, una de las mayores amenazas que tenemos a la supervivencia del futuro. Y en ese sentido, más allá de una de las cosas que a veces defendemos, que es el incremento de costes derivado de la contaminación, tenemos que pensar en el fin que tiene nuestra actividad desde el punto de vista de la continuidad de la vida en las mejores condiciones. Yo, por mi parte, termino aquí. No sé si me quedaría, yo podría
como le decía Jaime, hablar de esto pues varias horas con varios ejemplos de cosas que estamos pensando, pero bueno, me he quedado con esos dos porque me parecen muy significativos y son dos ámbitos distintos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.